¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos villanos de anime nos fascinan tanto, más allá de su maldad? ¿Qué secretos esconden tras sus máscaras siniestras? Descubre las motivaciones ocultas y los complejos personajes que han marcado la historia de la animación japonesa. Este conocimiento va más allá de una simple lista de villanos. Te proporcionará una comprensión profunda de su psicología, sus arcos argumentales y su impacto en la cultura popular. Imagina poder analizar las estrategias de estos antagonistas, desentrañando por qué sus acciones, aunque perversas, resuenan con tanta fuerza en tu mente. Entender a estos villanos icónicos te permitirá apreciar la riqueza narrativa del anime. No se trata solo de reconocerlos, sino de comprender sus motivaciones, sus debilidades y las lecciones que pueden enseñarnos sobre la naturaleza humana. Prepárate para un viaje fascinante a través de las mentes retorcidas y los corazones complejos de los villanos más memorables del anime. Descubrirás por qué sus historias perduran y cómo sus conflictos éticos pueden ayudarte a comprender mejor el mundo que te rodea. Aprende a identificar los patrones de comportamiento que definen a estos personajes y a valorar la profundidad de la narración. Los villanos de anime, más allá de ser simples antagonistas, son personajes clave en la narrativa. Su complejidad psicológica y sus motivaciones a menudo son tan fascinantes como las de los héroes. En el vasto panorama de los conocimientos generales, comprender a estos villanos nos permite analizar la riqueza de la narrativa y la profundidad del arte japonés. Su presencia va más allá del simple conflicto. Estos personajes, con sus estrategias y dilemas morales, nos ayudan a comprender la naturaleza humana en sus aspectos más oscuros y contradictorios. ¿Qué nos impulsa a actuar de ciertas maneras? ¿Cómo influyen las motivaciones personales en la toma de decisiones, incluso cuando estas son moralmente cuestionables? Analizar a los villanos icónicos del anime nos invita a un viaje introspectivo. Desde la ambición desmedida hasta el sacrificio por una causa aparentemente justa, sus historias nos plantean preguntas fundamentales sobre la ética, la moral y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando las líneas se difuminan? La importancia de este tema radica en la capacidad de los villanos para añadir profundidad a las historias. Su presencia no solo crea tensión y desafíos, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Personajes como Light Yagami de Death Note o Lelouch Lamperouge de Code Geass, con sus motivaciones y estrategias, representan un valioso material para el estudio de la psicología y la filosofía. Este análisis no solo nos permite apreciar la maestría narrativa de los creadores de anime, sino que también nos brinda herramientas para interpretar la cultura popular y comprender mejor el mundo que nos rodea. Descubre más sobre los villanos más icónicos del anime. Sus motivaciones y estrategias son fascinantes. Suscríbete a nuestro canal y participa en la conversación. Comparte tus opiniones y análisis, tu feedback es crucial para seguir profundizando en este apasionante mundo. Continúa aprendiendo con nosotros. Para comprender a fondo a los villanos de anime, es fundamental analizar sus motivaciones. ¿Qué los impulsa a actuar de manera tan perversa? Identificar sus objetivos, tanto explícitos como implícitos, es crucial. Por ejemplo, ¿la ambición por el poder es la causa, o hay un dolor profundo que busca redimir? Un paso práctico es estudiar sus arcos argumentales. ¿Cómo evolucionan sus acciones a lo largo de la historia? Observa cómo sus decisiones impactan en el desarrollo de los personajes y el conflicto narrativo. Analiza las consecuencias de sus actos, tanto para ellos mismos como para los demás. Considera la importancia del contexto. ¿Cómo influye el entorno en las decisiones de un villano? ¿Existen presiones sociales o personales que determinan su comportamiento? Comparar diferentes villanos y sus contextos puede ayudarte a identificar patrones. Otro aspecto clave es la identificación de sus debilidades. ¿Qué vulnerabilidades los hacen más complejos? ¿Sus motivaciones ocultas, sus relaciones con otros personajes o su pasado? Identificar estas debilidades te ayudará a comprender mejor sus acciones. Finalmente, intenta aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real. ¿Cómo podemos usar el análisis de estos personajes para entender mejor las decisiones complejas? ¿Qué lecciones podemos extraer de sus errores y aciertos? Un punto crucial en la comprensión de los villanos de anime radica en su capacidad para desafiar nuestras propias perspectivas morales. ¿Cómo podemos discernir entre el bien y el mal cuando las líneas se difuminan?
La complejidad de sus motivaciones y sus acciones nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones. Consideremos a Light Yagami, de Death Note. Su búsqueda de un mundo perfecto, aunque aparentemente noble, se convierte en una tragedia por su falta de empatía. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de creer que la justicia justifica cualquier medio? Este ejemplo nos enfrenta a un dilema crucial. ¿Podemos realmente juzgar a los demás sin conocer sus motivaciones? ¿Cómo podemos comprender la complejidad de sus decisiones sin caer en juicios superficiales? Este es el desafío que los villanos de anime nos plantean. El problema reside en la facilidad con la que podemos simplificar las complejidades humanas. Tendemos a etiquetar a los villanos como malos sin profundizar en sus motivaciones. Esto nos impide aprender de sus errores y comprender las complejidades del comportamiento humano. La urgencia de comprender a estos villanos reside en su capacidad para reflejar nuestras propias contradicciones internas. Al analizar sus acciones, podemos explorar nuestras propias sombras y desarrollar una comprensión más profunda de la naturaleza humana, y de la necesidad de la empatía y la reflexión. Para comprender a los villanos más icónicos del anime, es fundamental analizar sus motivaciones. ¿Qué los impulsa a actuar de manera tan perversa? Un primer paso es identificar sus objetivos, tanto explícitos como implícitos. Por ejemplo, ¿buscan el poder absoluto o buscan redimir un pasado doloroso? Un segundo paso crucial es examinar sus arcos argumentales. ¿Cómo evolucionan sus acciones a lo largo de la historia? Observa cómo sus decisiones impactan en el desarrollo de los personajes y el conflicto narrativo. ¿Cambian sus motivaciones a medida que enfrentan desafíos? Analizar el contexto histórico y social de la obra también es vital. ¿Cómo influye el entorno en las decisiones de un villano? ¿Existen presiones sociales o personales que determinan su comportamiento? Por ejemplo, la presión del clan en Naruto puede influir en las decisiones de Itachi. Considera la importancia de la perspectiva del villano. ¿Cómo justifican sus acciones? ¿Creen que sus métodos son necesarios para lograr sus objetivos? Entender su punto de vista, aunque sea perverso, nos permite comprender mejor sus motivaciones. Otro elemento clave es identificar sus debilidades. ¿Qué vulnerabilidades los hacen más complejos? ¿Son sus motivaciones ocultas, sus relaciones con otros personajes o su pasado? Identificar estas debilidades nos permite comprender mejor sus acciones y su evolución. Finalmente, compara diferentes villanos. ¿Qué patrones encuentras? ¿Qué similitudes y diferencias existen en sus motivaciones, estrategias y arcos argumentales? Esto te ayudará a desarrollar un análisis más profundo y a identificar las características que los hacen icónicos. Una aplicación práctica del análisis de villanos de anime es la comprensión de la psicología humana. Imagina analizar a un compañero de trabajo que adopta una postura agresiva para obtener un ascenso. ¿Busca el reconocimiento por encima de todo, o esconde un sentimiento de inseguridad? El estudio de estos personajes nos ayuda a comprender las motivaciones ocultas. Otro ejemplo, ¿cómo podemos aplicar la estrategia de un villano para lograr nuestros objetivos? Aunque no debemos imitar sus métodos cuestionables, analizar su planificación estratégica puede ser útil. Por ejemplo, la obsesión por el orden de Light Yagami, aunque mal encaminada, revela la importancia de la planificación para alcanzar metas. Sin embargo, un desafío al analizar a estos villanos es la subjetividad. La interpretación de sus acciones puede variar según la perspectiva del espectador. Es crucial evitar juicios apresurados y buscar múltiples puntos de vista. ¿Cómo podemos asegurar una interpretación objetiva? El análisis crítico y la comparación con otras obras son fundamentales. Un obstáculo adicional es la complejidad de las motivaciones. A menudo, los villanos tienen motivaciones complejas y multifacéticas. ¿Cómo desentrañar el laberinto de sus deseos y temores? Profundizar en sus antecedentes, relaciones y el contexto de la historia es esencial. Para superar estos desafíos, la investigación es clave. Busca información adicional sobre el contexto de la obra y los personajes. Participa en debates y discusiones con otros aficionados al anime. Comparte tus análisis y obtén perspectivas diferentes. En resumen, aplicar lo aprendido sobre los villanos de anime a la vida real implica un análisis crítico y una apertura a diferentes perspectivas. No se trata de imitar sus acciones, sino de aprender de sus complejidades para comprender mejor la naturaleza humana.
Un análisis más profundo de los villanos de anime revela patrones en sus estrategias de manipulación. ¿Cómo utilizan la psicología para influir en los demás? Por ejemplo, el uso de la manipulación emocional por parte de personajes como el propio Lelouch Lamperouge de Code Geass nos muestra la importancia de la autoconciencia para evitar caer en estas tácticas. Otro aspecto clave es la relación entre el villano y el héroe. ¿Cómo influye la dinámica entre ambos en el desarrollo de la historia? A menudo, la confrontación entre un héroe y un villano refleja la lucha interna entre el bien y el mal dentro de la propia sociedad. Considera la relación entre Light Yagami y L en Death Note. Su confrontación intelectual representa una lucha entre dos visiones opuestas de la justicia. La complejidad de los villanos se manifiesta en sus motivaciones ocultas. A menudo, las motivaciones de estos personajes son más profundas que la simple búsqueda del poder. Analizar sus traumas y experiencias pasadas, como el caso de Itachi Uchiha en Naruto, nos permite entender mejor su comportamiento. Un ejemplo crucial es la evolución de un villano. ¿Cómo cambia su perspectiva a lo largo de la historia? ¿Qué factores desencadenan este cambio? El análisis de la transformación de un villano en un antihéroe, como puede ser el caso de algunos personajes de One Piece, nos permite explorar la complejidad de la naturaleza humana. Estos casos de estudio nos muestran que la comprensión de los villanos de anime va más allá de la simple identificación del malo. Nos permite analizar la psicología humana, las estructuras narrativas y las complejidades de la condición humana. Su estudio nos ayuda a entender las luchas internas, las motivaciones ocultas y las consecuencias de las decisiones, tanto buenas como malas. Estudios académicos sobre la narrativa en el anime demuestran la importancia de los villanos como catalizadores del desarrollo de los personajes y la exploración de temas complejos. La presencia de antagonistas bien construidos enriquece la experiencia del espectador, impulsando la reflexión sobre la naturaleza humana. Un ejemplo de esto es la obra de autores como Akira Toriyama, quien en Dragon Ball utiliza a villanos como Freezer para explorar la ambición desmedida y sus consecuencias. Su análisis psicológico, aunque ficticio, refleja patrones de comportamiento humano universales. Investigaciones sobre la psicología de la manipulación, aplicables a contextos reales, encuentran similitudes con las tácticas empleadas por algunos villanos de anime. La comprensión de estas técnicas, como las estrategias de persuasión de personajes como Lelouch Lamperouge, puede ayudar a desarrollar habilidades de análisis crítico en la vida cotidiana. La popularidad de los villanos de anime trasciende la simple entretención. Su impacto en la cultura popular refleja la resonancia de sus conflictos morales, lo que los convierte en un material de estudio valioso para la comprensión de las motivaciones humanas y las estructuras de poder. Estudios sobre la recepción del anime en diferentes culturas demuestran que los villanos son un factor clave en la resonancia de las historias. Su complejidad y su capacidad para desafiar al héroe y a la audiencia les confieren un valor significativo para el análisis cultural. En resumen, el estudio de los villanos icónicos del anime trasciende el ámbito de la ficción. Su análisis nos proporciona herramientas para comprender mejor la psicología humana, las estructuras de poder y la influencia de la narrativa en la cultura popular. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos villanos son tan memorables? La respuesta reside en su complejidad. No son simplemente malos, sino personajes con motivaciones profundas, a menudo trágicas. Piensa en el caso de Itachi Uchiha, su pasado doloroso le da una dimensión humana, incluso en su papel de villano. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria? Analizando nuestras propias motivaciones, reconociendo las posibles sombras que todos llevamos dentro, podemos comprender mejor las decisiones de los demás. Es una herramienta para la empatía. ¿Qué pasa con la manipulación? Muchos villanos son maestros de la manipulación. ¿Cómo podemos detectar estas tácticas en la vida real? Presta atención a las motivaciones ocultas, las promesas vacías y las presiones emocionales. Un ejemplo claro es la manipulación emocional en algunas situaciones laborales. ¿Y si no encontramos una respuesta? La complejidad de estos personajes es precisamente lo que los hace fascinantes. A veces, no hay una solución simple. Pero el análisis nos ayuda a ver las diferentes perspectivas y a desarrollar un pensamiento crítico más profundo. No todos los villanos tienen una motivación clara o lógica. En resumen, el estudio de los villanos icónicos del anime no es solo un pasatiempo. Es una oportunidad para explorar la complejidad humana, desarrollar la empatía y el pensamiento crítico.
Es una herramienta para entender mejor las motivaciones, tanto las propias como las de quienes nos rodean. Es un viaje de autodescubrimiento. Hemos explorado la fascinante complejidad de los villanos más icónicos del anime. Más allá de ser simples antagonistas, son personajes con motivaciones profundas y arcos argumentales que nos permiten entender mejor la psicología humana. Aprendimos a analizar sus objetivos, sus estrategias y las consecuencias de sus acciones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones? Primero, practica el análisis crítico de las motivaciones de las personas que te rodean. ¿Qué impulsa sus acciones? Segundo, busca diferentes perspectivas. No te limites a tu propia visión. Tercero, desarrolla la empatía. Intenta comprender las razones detrás de sus comportamientos, incluso si no los apruebas. Al aplicar estos insights a tu vida diaria, mejorarás tu capacidad de análisis y tu comprensión de las interacciones humanas. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas y resolver conflictos de manera más efectiva. Reconocerás patrones de comportamiento y comprenderás las motivaciones ocultas, tanto en el ámbito personal como profesional. Imagina la posibilidad de prever mejor las reacciones de las personas, comprender sus perspectivas y resolver conflictos con mayor eficacia. ¿No es eso algo valioso? Para seguir profundizando en este apasionante mundo, te animamos a explorar más ejemplos de villanos de anime y compartir tus reflexiones en los comentarios. Sigue aprendiendo con nosotros. Los villanos de anime, en su complejidad, nos ofrecen un espejo para mirarnos a nosotros mismos. No son simplemente malos, sino personajes que encarnan aspectos de la naturaleza humana que a menudo intentamos ignorar. Su análisis nos invita a confrontar nuestras propias sombras y a comprender las motivaciones ocultas que impulsan nuestras acciones. Recordemos a Light Yagami, su obsesión por la justicia, aunque distorsionada, refleja nuestra propia capacidad para idealizar metas y, a veces, justificar medios cuestionables. En su viaje, vemos la complejidad de la moralidad y la importancia de la empatía. Más allá de la ficción, estos personajes nos ayudan a comprender la importancia de la introspección y el análisis crítico. La capacidad de ver más allá de la superficie, de entender las motivaciones profundas, es una habilidad invaluable en cualquier ámbito de la vida. Finalmente, los villanos de anime nos invitan a un viaje continuo de aprendizaje. Su estudio no termina aquí. Hay mucho más por descubrir en el vasto universo de la animación japonesa y en la compleja naturaleza humana. Continúa explorando, cuestionando y aprendiendo. Animamos a nuestros espectadores a seguir reflexionando sobre estos personajes, a compartir sus ideas y a seguir explorando los diversos temas que el anime nos presenta. El conocimiento es un viaje sin fin.